Quedamos entonces que en el capítulo anterior que Monseñor Ibarra había costeado todos los viajes y todos los boletos y las necesidades para la nueva fundación que tan generosamente quiso pues apoyar. Cuando yo escribí la historia de los misioneros del Espíritu Santo, volví a resaltar que nuestro Señor quiso que el Padre Félix fuera el fundador, pero también quiso que Monseñor Ibarra fuera el fundador. Entonces, tenemos que decir que es un grupo fundacional. Es Monseñor Ibarra, el Padre Félix de Jesús, Doña Concepción Cabrera y los obispos que apoyaron todo el tiempo, como fue Leopoldo Ruiz y Flores, Emeterio Valverde. Pues es un grupo fundacional. Y qué hermoso pensar que es una empresa de la Iglesia sobre todo Comunión. Bueno, dejemos entonces al Padre Félix que haga sus maletas, que cargue sus libros, que tome el navío que lo traerá en México. ¿Cómo iría ese corazón y ese cerebro recordando todo lo que había vivido? Las luchas, las entrevistas en Roma con el cardenal Vives, su relación tan difícil y a la vez tan iluminadora con su director, el padre Gobán, cuando estuvo en Barcelona. Y todo aquello pues quedaba ya como en el surco que va haciendo el mar, en espuma, quedaba ya en el pasado. Todo había ido llevándolo a ese viaje que se abría de esperanza. Y también debemos de decir que pues el Padre Félix abandonaba Europa en un momento complicadísimo. Estaba comenzando la Primera Guerra Mundial. Europa estaba encendida en contienda y surcaba el mar para llegar a Veracruz, y también encontraba que la nación mexicana estaba en pleno pleito civil revolucionario. Entonces llega a Veracruz, lo primero que ve en el horizonte es el Pico de Orizaba. Es una montaña bellísima, una cumbre nevada que le trajo pues innumerables recuerdos. Admirar la belleza de la naturaleza, la feracidad de la naturaleza mexicana, y también que le abría hacia nuevos horizontes, pero llegaba a una nación sangrante. Entonces, inmediatamente que llega, pues el Padre Félix no era un hombre que se arredraba ante el peligro, que le daban miedo las cosas, era un hombre valiente. Y entonces va y se va a la iglesia de la Divina Providencia allí en Veracruz, apenas desembarcar, y quiere ahí. Es una iglesita pequeña, no sé si decir hermosa. Miren, yo hace algunos años tuve la oportunidad, la dicha de ir con el señor obispo Carlos Briceño, obispo de ahí de Veracruz, a celebrar la misa con las hijas del Espíritu Santo y algunos fieles más. Para mí fue recordar ese momento en donde lo primero que el Padre Félix hace al llegar a México es celebrar la Eucaristía en la iglesia de la Divina Providencia en Veracruz. Su primera acción, una acción sacerdotal que trasciende el lugar y el espacio. Y después de ahí, pues ahora acomodarse. El Padre Félix se le ocurre ir a visitar, porque sabe que está ahí en Veracruz, Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, el valientísimo Monseñor que ha sorteado tantos peligros y seguirá sorteando durante la revolución y la persecución. Un hombre también inteligente, valiente, que tenía mucho
pues mucho que dar a la iglesia mexicana. Y entonces va y se entrevista con él, pues lo quiere saludar, quiere preguntarle qué hace en Veracruz, él es el arzobispo de Guadalajara, y entonces pues va y le cuenta, mire, Monseñor Orozco, pues vengo aquí a fundar una congregación. Y le dice, Monseñor, ¿viene usted a fundar aquí? No, 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 padre, México no está para fundar nada, véngase conmigo a La Habana, yo voy saliendo. Y le dice, mire, la nación está en agonía, para que usted se entere. Y el padre Félix dice, pues nuestro Señor dijo que esta congregación se habría de fundar en la agonía de la nación. Entonces, Monseñor, esa es la señal propicia para fundar. Entonces, Monseñor Orozco, pues admira la fe del hombre, la valentía que se arriesga a meterse en un pleito entre mexicanos que, por cierto, me parece, según nuestra historia, pues no somos muy ligeritos, a machetazo limpio y a balazo, pues a ver, y va y se mete ahí, porque nuestro Señor había dicho, esta congregación se fundará en la agonía de la nación. ¿Qué hace el padre Félix? Pues está ahí un momentito en Veracruz y luego toma el tren con todo su cargamento hacia Puebla, porque en Puebla, pues, según él, lo está esperando Monseñor Ibarra, el arzobispo. Entonces llega, pues lleno de entusiasmo, el 5 de agosto, recordemos que salió en julio, llega el 5 de agosto, pero primero va a la casa de los hermanos maristas que tienen allí en Puebla, y pues todos sorprendidos, bueno, padre, si ya nos enteramos que usted venía, pero pues con todo respeto por su ilustrísima, pero qué imprudencia al fundar ahora, ¿no le parece? Y el padre Félix, pues hermanos, creo que así tiene que ser. Entonces está acomodándose ahí con los hermanos maristas y luego se dirige pues, a ver allá al arzobispado para que le den una cita para ver a Monseñor Ibarra, para ponerse a sus órdenes y decirle cuándo comenzamos la fundación. Entonces, el padre Félix va a buscarlo y no lo encuentra. Le dicen, oiga, no, pues fíjese que Monseñor Ibarra tiene tiempo que no está aquí. ¿Cómo que no está? No, pues es que los revolucionarios se cebaron con esta arquidiócesis, nos cerraron templos, han robado. ¿Se acuerda la biblioteca que usted conoció cuando vino? Ya no está. Y entonces, pues el padre Félix se sorprende. ¿Y dónde está? Pues se fue a México, está escondido. No le podemos decir dónde está, pero si usted quiere, le dijo Monseñor Enrique Sánchez Paredes, que era el rector del seminario. Monseñor Enrique Sánchez Paredes va a tener después un papel muy importante, porque él era ahora, en este momento, el rector del seminario. Y luego será el sucesor inmediato de Monseñor Ibarra. Era un hombre al que le tenía muchísima confianza. Entonces, don Enrique Sánchez Paredes conoce al padre Félix, le cae súper bien, le admira ese figurón, ¿verdad? Esa valentía, y van a tener una relación, pues así como pareciera que superficial, pero no, como que se miden, y el padre Félix después lo hará su director espiritual, y don Enrique Sánchez Paredes, pues como les pasó a muchos obispos, ¿verdad? Cuando después va a ser el arzobispo de Puebla, pues era incondicional de la señora Cabrera de Armilla. Todo lo que ella decía estaba bien dicho. Entonces, pues aquí también admiramos cómo se van tejiendo estas redes de santidad. Entonces don Enrique le dice, pero mire padre, no se preocupe, usted deme una carta, yo no le puedo decir dónde está Monseñor, porque está escondido, peligra, lo están persiguiendo, y entonces usted dígale ahí que le dé instrucciones. Entonces el padre Félix le escribe una cartita,
se la da a Monseñor para que se la lleve, porque él sí lo ve, para contarle todas las anécdotas de la arquidiócesis. Y en esa carta le escribe: vengo a pesar de todo lleno de confianza y de esperanza. Esa es su actitud interior. Yo digo, a ver, si yo estuviera en el papel del padre Félix, yo diría confianza, diría esperanza y miedo e inseguridad. No, el padre pues no habla de eso. Fe y confianza. Entonces, mientras recibía las instrucciones de Monseñor Ibarra, el padre Félix pues estuvo viviendo con sus hermanos que tenían su comunidad allí en Puebla, en una iglesia que se llama San Cristóbal, y cenaba y dormía con ellos, pero estaban refugiados en una casa particular también, aunque tenían un colegio, ese de San Cristóbal, no iglesia, un colegio, pues los padres estaban diseminados y les daban casas de amigos para disimular. Monseñor Ibarra pues no sabía que ya iba a llegar el padre en esa fecha, y entonces cuando recibe la carta, al saber que ya está en Puebla, le dice, también por carta, le da instrucciones: mire, váyase al seminario, quédese ahí. Entonces, le voy a dar el nombramiento de director espiritual de los muchachos. Por favor, póngase a las órdenes de Monseñor Sánchez Paredes, que es el rector, y lo que él también le dé de trabajo, pues ahí hágalo, mientras vemos acá cómo vamos a hacer para la fundación. Entonces el padre Félix inmediatamente se pone a trabajar. Le dan la dirección espiritual de los muchachos, le dan un curso de francés para los profesores y le dan un curso de francés para los alumnos. Entonces, pues el padre se pone ocupadísimo a trabajar mientras, pues veían qué, ¿verdad? ¿Qué sucedía mientras? Pues sucedía que Monseñor Ibarra, que era un hombre santo, muy santo, pero a la vez con unos sentimientos muy fuertes, pues él estaba cuestionándose durísimamente por qué nuestro Señor había permitido eso. Le habían desgarrado su arquidiócesis, le habían destruido la universidad que con tanto esfuerzo había fundado, le habían cerrado el palacio episcopal, habían robado los gabinetes de química, de física. El clero estaba asustado, escondido, él huyendo. Y Jesús, yo creo que tenía la responsabilidad tan fuerte y se sentía abrumado. Y todo esto, pues lo conversaba con Conchita. Conchita era, por decirlo así, su paño de lágrimas. Entonces Monseñor Ibarra en ese momento estaba con las monjas de la Visitación. Y era un santo, ya lo he dicho varias veces, pero también era muy exigente. Era exigente para la limpieza, para la comida, y las monjitas pues estaban un poco tensitas, ¿verdad? Con esa vida. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Pues que la cuestión política y religiosa en México estaba patas para arriba. Cuando Monseñor Orozco le dijo al padre Félix: oiga, no está esto para fundar, pues tenía razón, no era una cosa así como un género literario o una figura literaria. No, era la pura y dura realidad. México no estaba para esas cosas. Y entonces, pues Monseñor Ibarra le dice: pues mire, ¿qué quiere que le diga? Pues vamos a ver qué dice nuestro Señor. Ahorita no podemos, estamos en agosto. Entonces, pues Monseñor Ibarra y Conchita hablan, platican, y dice: ¿qué querrá nuestro Señor? Pues quién sabe, pues Monseñor Ibarra, pues pregúntele, diga a ver qué se le... Pues no dice nada, ya, pues el Señor está calladito. Entonces, mientras el padre Félix, pues le dice, como recibe la orden de esperarse, se le ocurre, pues casi como un niño, ¿verdad?
con una ingenuidad grande, con una sencillez. Escribir 7 cartas, escribe 7 cartas, escribe una al Padre, una al Hijo, una al Espíritu Santo, una a la Virgen María, otra al Señor San José. Ya no me acuerdo las otras 2 a quién, pero le escribe 7 cartas. Y en esas cartas, con una ingenuidad de niño, con una sencillez grande, pues le pide a cada una de esas personas a las que escribe. No, si ya me acordé a quién, miren. Le escribe a San Miguel, la sexta, y la séptima a Santa Gema Galgani, que ustedes pensarán, ¿por qué Santa Gema Galgani? Bueno, Santa Gema Galgani era una santita contemporánea de Concha, pero había muerto ya. Y entonces esta mujer había tenido un grandísimo amor por la pasión de Jesús y un montonal de gracias místicas que transformaban su cuerpo en el cuerpo, una semejanza, ¿verdad?, del cuerpo de Jesús. Pues todas estas cosas místicas. Y hubo una cosa ahí, pues muy particular, porque como Santa Gema Galgani vivía en una ciudad con unos señores ricos que la recogieron, porque ella era como una, pues vamos a decir, una persona doméstica, la recogen y la quieren muchísimo el matrimonio y los hijos, entonces le empiezan cuando ven aquellos fenómenos místicos, a meter médicos. Entonces los científicos más importantes de Italia habían estudiado el cuadro, pues digamos, paranormal de la Santa Gema y dan testimonio de todo eso. Y entonces su devoción se había difundido muchísimo. Y al padre Félix todas esas cosas le impresionaban, pues tenía una gran sensibilidad religiosa. Entonces se le ocurre también escribirle una carta a Santa Gema. ¿Qué decía en sus cartas? Pues decía cosas bonitas, ¿verdad? Abría su corazón, no tenía como oportunidad de decirle a nadie nada. Entonces, por ejemplo, les voy a leer un poquito de lo que le escribió la carta a la Virgen María, que fue la primera que escribió. Acuérdense que estamos con un sacerdote marista, educado en el amor a María desde las rodillas de su mamá en adelante. Le escribe: amadísima Madre, hoy en la fiesta de tu purísimo corazón, vengo a suplicarte que seas, como esposa del Espíritu Santo y Madre de Jesús, la fundadora y madre de este Instituto del Espíritu Santo. A ver, tú eres la esposa del Espíritu Santo. Bueno, pues este instituto es de tu esposo. Que no se te olvide. Tú sabes cómo he sido llamado por Jesús a cooperar en la formación, en el noviciado, en los primeros miembros de esta congregación. Eres mi madre y yo soy tu hijo. Ayúdame. Acudo a ti con toda confianza y te suplico por tu dulcísimo corazón que me concedas hoy mismo en la fiesta que celebramos de tu purísimo corazón encontrar una o varias vocaciones para este instituto doblemente tuyo, pues es de tu divino esposo, el Espíritu Santo, tuyo, afirmísimo, afectísimo, Félix de Jesús. Fíjense, qué interesante. Este pobre mío, lo digo con todo el cariño y con todo el respeto y la admiración que puede uno sentir. Todavía no se fundaba y ya estaba preocupado por las vocaciones. O sea, su primer acto es la promoción vocacional con lo que se debe hacer, con la oración. Muchas veces nosotros tenemos unas prácticas fenomenales, una mercadología y una mercadotecnia muy buena, que es muy, muy importante, una técnica y una tecnología que nos ayuda a llegar a más lados, pero la primera, pues nos la está enseñando el padre Félix.
es la oración. Estas cartas que quedan como testimonio, no voy a leer más que ese pedacito de las 7, pues son un ejemplo de cómo este venerable hombre gestionó su responsabilidad como futuro fundador de esta congregación. Bueno, pues ¿qué pasó? Pues que llegó septiembre y el gobierno o el desgobierno, porque aquello era una trifulca en todos sentidos, el gobierno suspende el culto público en Puebla, los templos quedaron cerrados, luego lo prohíben en la Ciudad de México, se prohibió la celebración de la Santa Misa, se prohibió la administración de los sacramentos. Bueno, empiezan los sacerdotes a ser perseguidos y martirizados, varios sacerdotes en el país son encarcelados, y sucedieron todas estas cosas. En Puebla, pues no va a ser diferente. En Puebla llega una inspección, ahí les parece que no está bien lo que están haciendo, agarran a todos los seminaristas y a los sacerdotes y se los llevan a la cárcel. Pues es una cosa súper compleja. Y nos preguntamos, ¿y el padre Félix qué pasó? Pues afortunadamente o providencialmente se escapó de estos ultrajes y atropellos, si no, él hubiera ido a parar a la penitenciaría y como era extranjero, como decimos los mexicanos, le aplicaban el 33, el artículo 33 de la Constitución, pues habla de eso, de que un extranjero pernicioso se puede mandar a freír espárragos, o sea, lo hubieran extraditado. Bueno, entonces providencialmente, 5 días antes de que tomara el seminario de Puebla, el padre Félix había recibido un llamamiento de Monseñor Ibarra para decirle, venga, vamos a ver qué. Está la cosa muy dura, pero no podemos estar semana y semana sin hacer nada. Entonces, el mismo día que llegó a la Ciudad de México, sin avisar nada de nada, o sea, no llamó, no envió un fax, no puso un email, no le puso un WhatsApp, nada. Toca el timbre en casa de doña Concha Cabrera y entonces doña Concha Cabrera se levanta del asiento donde está a la hora que oye aquella voz y se encuentra al padre Félix y bueno, esto nosotros lo hemos repetido muchas veces. Entra y abre los brazos del padre Félix y dice, Concha, soy el mismo para las obras. No dice obras de la cruz, sino soy el mismo para las obras que hemos emprendido juntos. Entonces aquí podemos admirar, ¿verdad? Ni las penas, ni las dificultades, ni la envidia de su hermano, ni la negativa de los superiores. Vamos, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Revolución Mexicana habían podido desviar el camino que Dios le había trazado al padre Félix. Entonces sí, de verdad que es admirable que las cosas que Conchita iba en su oración descubriendo y las cosas que iban siendo puestas como promesas de Jesús, pues iban realizando. Bueno, también podemos decir que se veían con un gusto enorme, con un cariño tremendo. Doña Concha Cabrera había hecho sacrificios por el padre Félix indecibles. Y el padre Félix había permanecido fiel a esa relación, no solamente en sentido figurado, sino con un cariño y un afecto, vamos a decir, de persona, porque a veces una idea, no, o sea, el padre Félix amaba a esa mujer.
con un amor humano, pero también permeado de espiritualidad. La amaba porque le había descubierto el plan de Dios para él. Bueno, una vez que se encuentran, pues había, como les decía, había una prohibición de parte de Roma, del padre del Papa, y esa prohibición había sido que doña Concha Cabrera no se mezclara para nada, y Monseñor Sbarretti le había dicho, oiga, cuide estos aspectos, y el Papa había dado esa normativa. Pero Monseñor Ibarra era un hombre inteligente, aparte de todo lo que les digo que era raro, era inteligente. Inteligente en el sentido inteligente. Él entendió quién era Concha, todavía aquí en 1914 no era su dirigida, va a ser hasta 1917, pero la conocía perfectamente. La conocía tanto que le decía en sus escritos y en su trato le decía madre, la conocía muy bien. Y conocía al padre Félix, lo había ido conociendo una y otra vez. Y entonces Conchita, ya cuando llega el padre Félix y aquella prohibición de Roma, y tenía una exquisita conciencia que no quería faltar en nada, lo que la jerarquía dijera era sagrado. Entonces, pues le pregunta una y dos y tres veces a Monseñor Ibarra, oye, ¿y cómo lo voy a tratar? ¿Y qué voy a poder hacer? Y entonces Monseñor Ibarra le escribe unos puntos de reforma que se llaman, así a ver, ¿cómo va a ser? En resumidas cuentas, le va a decir, mire, ¿usted puede platicar con él? Sí puede platicar con él. ¿Lo puede ir a visitar? Sí puede irlo a visitar. ¿Él la puede ir a visitar a usted? Sí puede irla a visitar a usted. Lo único que no puede hacer es tomarla en dirección espiritual. Eso no. Pero todo lo demás sí. Si usted quiere al noviciado, cuando se funde el noviciado, va a ir. Si usted quiere contarle cosas de nuestro Señor al Padre, se las cuenta. Y si el Padre le quiere contar, o sea, le libera el camino al Padre Félix, le libera el camino a Conchita, a pesar de aquella prohibición tan estricta y tan severa que se quedó en, pues no sea su dirigida, pero trátele todo lo que sea. Y yo digo, si hubiera sido un estricto y un cerrado de cabeza, pues hubiera terminado la relación del padre Félix con Conchita. Y en cambio no, en cambio le da toda la posibilidad de que Conchita siga influyendo en ese nuevo instituto que se va a fundar y que todavía no se funda. Bueno, por su lado, el padre Félix, pues es un hombre pues lleno de cualidades, con un espíritu de obediencia tremendo. Le escribe a Monseñor Ibarra, le suplico que me trate, aunque no lo merezco, como a su hijo. Dirigirme, mandarme, corregirme, y con la gracia de Dios y de su Señoría Ilustrísima, encontrará siempre en mí prontitud, obediencia, docilidad, claridad de conciencia y entera y reforzada consagración a la obra a la cual el Señor se ha dignado llamarme por medio de la santa obediencia. Bueno, tenía clarísimo el panorama, pero también unas disposiciones admirables. Es decir, pues estamos tratando la vida de un santo. ¿Qué hace el padre Félix? Como les dije, pues no se estaba quieto. Empieza a buscar vocaciones por todos lados, en donde puede, no se puede mover mucho. Quiere abrir cuanto antes el noviciado para que cuando digan ya tenga 500 en el noviciado. Rapidito entusiasma a sacerdotes que le manifestaron su deseo de entrar. Parecía que la situación política en México por ahí de octubre se iba mejorando.
porque salía el presidente, por lo que el padre Félix pues vio un poquito despejado el horizonte para trabajar, para tener esperanzas. Bueno, y luego dice, le escribe a su superior general, fíjense, él siempre permaneció con la relación intacta con el superior general. Cualquier otro, digo yo mismo, me hubiera resentido con mi superior, qué feos, qué feos. No, él no. Él le escribe al superior, si el nuevo gobierno cumple lo que prometió, piensa Monseñor Ibarra que se podrá abrir el noviciado el 24, estamos hablando de octubre de este mes. Entonces, pues resulta que, no sé, fue una mejoría bastante transitoria, se hizo lo que se pudo, pero se hacían preparativos, pero entonces piensan que hay que dejar un poquito más de tiempo para ver qué seguridad puede haber, y entonces pues también había que contar qué aspirantes hay. Vamos a abrir ya la congregación. Esos 6 sacerdotes que se ven entusiasmados en septiembre se echaron para atrás luego. Lo más que podía haber era que un muchachito, que era un muchacho pues de Puebla, que había estado en el seminario de Puebla, jovencillo, se había entusiasmado y había dicho que sí, y todavía no se echaba para atrás, pues había que agarrarse de él como clavo ardiendo para que... Entonces, ese muchacho se llamaba Moisés Lira Serafín, nacido en Zacatlán de las Manzanas, que es venerable. Este muchacho pues llevó una vida muy sufrida adentro de la congregación, y hoy podemos decir, la primera vocación de los misioneros, ese muchachito poblano de rasgos indígenas, pobre, sencillo, muy humilde, que va a ser después el padre Moisés Lira, que va a fundar una congregación que ha hecho mucho bien en la iglesia, las misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Fue la primera vocación, el que no se echó para atrás en medio de la guerra, y entonces pues el padre Félix se había metido en todo, y por ahí también salió un padrecito que era joven, de 30 y pico, pero parecía ya viejito, el padre Domingo. Todo el mundo decía el padre Dominguito, porque blanco, chaparrito, medio pelón, uno veía y no sabía si tenía 90 años o 35, el padre Dominguito, que era muy enfermizo. Bueno, este padre Domingo Martínez, pues era profesor del seminario, también conoció al padre, se entusiasmó con su discurso y dijo, yo sí quiero. Y entonces, pues pide permiso. Pues no les hacía mucha gracia a los obispos que les pidieran a su clero, aunque fueran amigos de doña Concha, como en ese momento era don José Mori del Río, que conocía mucho a Monseñor Ibarra, que habían sido compañeros en Roma, y conocía a doña Concha Cabrera, pero pues mi clero, pues sí, como dice, sí, pues que se haga la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre, ¿verdad? Pero el padre Domingo dijo que sí. Entonces tenían 2 vocaciones, y pues parece que iba un poquito favorable el rumbo político, y entonces le dice a Monseñor Ibarra, pues a ver, dígale a nuestro Señor, ¿quién? ¿Cuándo? Pues ya entonces doña Concha pues se pone en oración, y hay unos diálogos preciosos, porque le empieza a decir cómo tienen que ser los futuros misioneros. Hay un montón de páginas en estos días que anteceden a la fundación, que a los misioneros del Espíritu Santo pues nos iluminarían muchísimos, pero también dan un poco de horror, porque son unos niveles de exigencia tremendos.
los que Jesús les dice que van a ser o tienen que ser los futuros misioneros del Espíritu Santo, y entonces se sugiere que se funden el día de la Navidad, 25 de diciembre de aquel año de 1914. Y así fue. ¿Cómo prepararon la fundación? Pues fue de lo más humilde y sencillo. Y de ahí aprovechó Monseñor Ibarra para su prédica, ¿verdad? Decir, bueno, pues como en Belén todo era humilde, pues en esta congregación todo va a ser humilde, ojalá. Y fíjense, entonces, no hay lugar, digo yo, para los americanos. Primero digo, para los mexicanos, no hay lugar más emblemático, me atrevo a decir, más sagrado, se podría decir, que el Tepeyac, por muchos motivos. Ahí se fraguó la historia de la nación mexicana. Entonces Conchita le dice, pues en la villa, pero ¿cómo en la villa? A ver, Pérez, sí está, parece que está mejorando, pero no, está de la patada la situación. Mire, hay ejércitos villistas, que por cierto no eran nada finos. Estos eran guerrilleros. Pues como se me atoran las palabras para ponerle adjetivos a este tipo de gente, ¿verdad? Sin escrúpulos, que buscaban dar en la bola. Y luego los zapatistas, aunque los zapatistas eran pues de otro extracto, eran campesinitos, todititos religiosos, los zapatistas. Pues eran inditos que llevaban en su sombrero la Virgen de Guadalupe, el escapulario del Carmen, pero estaban invadiendo la Ciudad de México. Villistas y zapatistas, ¿dónde hacer la fundación? Pues desde luego que no lo iban a poder hacer en la villa, si la villa estaba cerrada a piedra y lodo. La gente no podía entrar. Entonces se les ocurre que ahí en la capilla, ahí cerca de donde está el Pocito, que es una capilla histórica donde había una fuente que por cierto ya se secó, de donde manaba agua, ahí una familia rica, los Álvarez y Casa, pues habían comprado el terrenito y con, digamos, dinero de toda la familia habían construido una iglesita modestísima, tan modesta como esta capilla en la que me encuentro, de 4x5, pero de muy buen gusto, chiquita pero bonita. Tenía solamente un altar con el motivo de la Virgen de Guadalupe entregando las rosas a Juan Diego, cuadro histórico para nosotros que está en el museo de la Casa General, y ahí no había nada más, un altar, una tirita en la sacristía para poner las cosas, y 4 bancas. Entonces, pues, doña Concha Cabrera se pone en contacto con doña Catalina Álvarez y Casa, le dice, oiga, Cata, ¿nos podría prestar su capillita? Así, Conchita, faltaba más, ¿para qué? Pues bueno, a usted sí se lo puedo decir, porque esto me lo va a prestar. Mire, se van a fundar una congregación de religiosos aquí, pero no le diga a nadie. No, ¿cómo cree? ¿Está peligroso? Sí, pero podemos hacerlo. Claro, de todo corazón. Es más, invíteme. Pues, ¿qué le quedaba a la pobre de Concha? Invíteme, y mi marido y yo, que somos muy piadosos, porque sí lo eran, les prestamos, y no solamente eso, yo le ayudo a adornar la iglesia. Entonces las dos buenas mujeres se van y compran flores de pensamiento y gasas de seda blanca y hacen un Espíritu Santo. Pues aquello así muy caserito, pero con gran cariño adornan la capilla para poder hacer la celebración que se hace al día siguiente, al filo de las 6 y pico de la mañana, y van llegando los protagonistas de aquella celebración. ¿Quiénes son? Pues desde luego Monseñor Ibarra con su ayudante, desde luego doña Concha Cabrera, desde luego el padre Félix,
el novicio Moisés Lira, varias monjas de la Visitación en donde estaba hospedado Monseñor Ibarra y algunas Madres de la Cruz, poquitas, ahorita 3, no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero en realidad lo que importa es el hecho. Van entrando a puerta cerrada, Monseñor Ibarra se pone una casulla que para mi gusto es rarísima, toda así dorada, de guitarrita, toda bordada, que tiene pintada en el frente la Virgen de Guadalupe y en la parte de atrás la Cruz del Apostolado, que se había usado, esa misma casulla, para la fundación de las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Esa casulla me parece ser que perdieron la mitad, una parte, y la otra sí se conserva en el Museo de las Religiosas de la Cruz. Entonces es la casulla de las fundaciones. Bueno, son detalles anecdóticos. Lo importante es lo que se celebraba ahí. O sea, el padre Félix, porque estamos narrando su biografía, ¿qué podía tener en el corazón a la hora que Monseñor Ibarra leía el edicto oficial dando vida a una nueva congregación en la iglesia? Pienso yo que lo que podía pensar era que, pues yo digo, miren, que Dios existe, no solamente eso, que Dios se comunica, no solamente eso, que Dios tiene que ver conmigo, pensaría él, y no solamente eso, sino que Dios lleva las riendas de mi vida. Él después lo va a escribir con unos acentos muy fuertes. ¿Cuántas veces quise ir a la derecha y el Señor me llevó por la izquierda? ¿Cuántas veces quise yo subir y Él me dijo, no, baja? ¿Cuántas veces quise yo decir sentadito y te dijo, no, arrodíllate? Entonces, ¿qué podía pensar? Dios realmente lleva las riendas de mi vida. Y pues una cosa que a mí me admira cuando estamos trabajando, escudriñando los sentimientos, los pensamientos de estos hombres y mujeres santos, es que se toman en serio a Dios. Por eso digo, lo primero que piensan es que Dios existe. Entonces, como existe, hay que responderle. Y en ese momento solemne, sencillo, humilde, Monseñor Ibarra va a predicar sobre los 3 nacimientos. El nacimiento de Jesús, lo más importante, en el portal de Belén, en la humillación, entre animales, con olor a estiércol, el nacimiento de la nación mexicana con el advenimiento de la Virgen de Guadalupe y el nacimiento de esta congregación. Pues los 3 nacimientos ahí. Y entonces, pues vamos a ver que el padre Félix escribe lo siguiente: y con temor de ser descubierto, está hablando de Monseñor Ibarra, celebró la misa Monseñor Ibarra rezando en coro antes de la misa el Veni Creator. Después del Evangelio leyó el decreto pontificio del noviciado de los misioneros del Espíritu Santo y enseguida hizo una locución muy hermosa aludiendo a los 3 nacimientos, lo que ya les comenté, ¿verdad? Al de Jesús, al de la imagen de Nuestra Señora y al nacimiento de esta pequeña congregación cuyo decreto de elección acababa de leer. Bueno, el padre Félix, al igual que doña Concha, pues estaban muy conmovidos. El padre Félix se arrodilla junto con Moisés y Domingo delante del altar de la Virgen para consagrarse y consagrar a la congregación a la Virgen Santísima, y a través de ella pues recibir las gracias que Dios quiera dar. Esta idea también de la formación marista del padre Félix, pero también del grandísimo amor que tenía Monseñor Ibarra a la Virgen de Guadalupe. Él había promovido durante años la peregrinación
No me acuerdo si la de Querétaro o la de Puebla, ya ahorita dudé. Estas dos son de las más antiguas de México y de las más numerosas. Van miles de peregrinos y peregrinas en el caso de Puebla, iniciativa de Monseñor Ibarra. Y ahí, pues le consagra esta congregación. Él, pues Monseñor Ibarra no cabía de gozo. Él, igual que el padre Félix, se habían convertido en embajadores de buenas noticias. La fundación, a ver si cuando nace un niño hay una gran alegría, pues cuando nace una congregación religiosa también. Sobre todo porque ellos conocían las finalidades de estas congregaciones. El padre Félix, pues no era ningún ingenuo, sabía que la tarea no iba a ser fácil. Ustedes imagínense, prestado 2 años, cuando nosotros decimos, ya es viernes, otra vez ya es viernes, pero si ayer fue viernes, no, ya pasó una semana. 2 años para una obra tan difícil y en medio de la guerra, pues bueno, se daba cuenta que la tarea iba a estar tremenda en medio de luchas, persecuciones, y pues él estaba curtido. Había tenido infinidad, un sinfín de persecuciones, guerras, le había tocado toda aquella semana trágica de Barcelona, que me imagino que ya repasamos en otro capítulo, y ahora él escribe, Satanás y los hombres nos perseguirán sin cesar. O sea, él era ingenuo, sabía que se le venía una montaña encima, pero también sabía que esa convicción profunda, que María, su madre, de la cual él estaba profundamente enamorado y por quien había pasado penas dolorosas, pruebas, ella había cumplido su promesa y no lo abandonaría. Bueno, por su lado Conchita pues también siente que es un regalazo de parte de Jesús y ella va a escribir, viven los misioneros del Espíritu Santo en la casita de la villa de Monseñor Ibarra. Todo corrió por cuenta de Ibarra. Tenía una casa horrible, que era la casa de los peregrinos. Ustedes imagínense una casa abierta para que lleguen con burros, con cántaros. Se llamaba la casa de los Tepalcates. Y entonces Monseñor Ibarra le dice, bueno, pues aquí, quédense ahí para que funden el noviciado. Entonces esa fue nuestra primera casa y ahí escribe Conchita. Ahí están felices sus primeros latidos al lado de María. Yo nada puedo hacer por ellos sino, pues, ¿qué podía hacer la pobre? Sin orar y esconderme, vivir sepultada y oculta. ¡Qué dicha! Le pesaba aquello de que no podía hacer nada. Luego sí pudo hacer todo lo que pudo, mandaba comida, mandaba dinero, prestaba a sus muchachas, pues se portó como una madre. Los primeros días de la congregación son pues de una extrema pobreza, ya les dije cómo. El padre Félix está en cierto modo, privado de tratar a doña Concha y de su libertad, pues estaba encerrado con el novicio Moisés, porque el padre Domingo pues tenía que seguir de profesor en el seminario mientras se podía. Entonces imagínense el cuadro, el francés de cierta edad, si vamos a hacer cuentas, el padre Félix había nacido en 1859 y estamos en 1914. ¿Cuántos años tenía? 60 y... Bueno, ya no, 60, 40, 58, 57, por ahí. 50, ¿qué? 55. Bueno, ustedes sacan las cuentas para no detenerme. Era un hombre, pues hecho y derecho, formado, y luego acá con el seminarista poblano. Ellos dos, el superior y el novicio, eran la congregación. Entonces, el padre Félix, con toda solemnidad, coge una campana y le dice al hermano Moisés, usted va a ser el reglamentario.
va a tocar a las horas, le hace un horario, a qué horas tiene que tocar la levantada, la entrada a la capilla, la hora del desayuno. Ustedes imagínense aquello, pues, pero le da toda la solemnidad. Entonces, se acordó que el padre Domingo se uniría hasta el día 15 de enero, y entonces Moisésito, que era el reglamentario, pues tenía el horario de cada día y tenía que hacer su trabajo para avisar. El padre Félix se la pasaba en la capilla orando, salía a hacer sus cosas, regresaba con el horario religioso muy establecido. La primera comida de los misioneros del Espíritu Santo, que ha salido en obras de teatro, en videos, en cines, y ponen ahí un cajón y periódico y una botella de vino tinto y un pedazo de queso. Nada de eso fue verdad. Sí fue verdad que cogieron una caja de esas donde se pone fruta, porque ahí estaba cerca el mercado, pusieron unos periódicos, sí es verdad, pero la comida fue que mandó el padre a comprar al novicio, y compró tortillas, aguacate y carnitas. Y esa fue la primera comida de la congregación. Carnitas, bueno, muy mexicano, tacos de carnitas con aguacate. ¿Ya se les antojó? Pues eso fue la primera comida. Entonces, el padre Domingo va a reunirse con ellos, como les dije, el 15 de enero, y el padre pues le escribe a Monseñor Ibarra, porque tampoco él puede estar moviéndose, porque acuérdense que estaba perseguido, y le escribe: la situación aquí, buena, muy buena. Como provisional tenemos paz y tranquilidad, pero como seguridad, pues no sé, porque habían poquito a poco visto que de repente se detenían algunos agentes, observaban que habían metido la nariz, entonces había riesgo. ¿Qué hacer? El gobierno quería o sabía que esa casa estaba haciendo para algo que no era pues de acuerdo a la ideología del gobierno. Entonces, otra vez la respuesta viene del matrimonio Álvarez y Casa. En una de sus propiedades que tenían en el centro, la cuarta calle de Santa Teresa, hoy está la calle de Guatemala, podía albergarlos. Le dice: pues váyanse ahí tengo una casita. Imagínense una casita así vieja, pero bueno. Y entonces se las presta, y con el cambio que hacen, se van en la noche para que nadie los vea, llevando sus 4 cosas que tienen, y ahí pues les esperan nuevas bendiciones. Porque el padre Domingo Martínez llega con ellos, y también de parte de la mitra tienen el permiso. Todo era solemnísimo, no es como ahora. La mitra del permiso, imagínense, ya había estado el padre Félix ahí, de tener el Santísimo. Entonces nos quedamos en este capítulo ahí, dejando establecida la congregación con 4 miembros, 3, 2 novicios y el padre Félix, en la calle de Santa Teresa, 105, actual calle de Guatemala, y con el Santísimo.